Video terminamos la cuarta unidad, quinta, ya no sé en cuál vamos, y tiene que ver con la filtración centrífuga. Ya conocemos la centrífuga tubular, la voy a representar por aquí otra vez. Este lo vimos en la unidad pasada de centrifugación. Entonces tenemos un tubo que está girando a cierta velocidad angular. Y por la parte de abajo pues hacemos la alimentación de nuestra suspensión, nuestra mezcla, que es un sólidos con líquidos, y queremos separarlos. Entra a centrifugación y lo que revisamos es pues se forma una torta. La fuerza centrífuga forma una torta y eso separa entonces el líquido. El sobrenadante pues estará por acá, o el líquido clarificado. Entonces este es el, déjenme ponerlo abajo, este es entonces el sobrenadante o nuestro líquido clarificado, y lo voy a poner acá. Esta es nuestra torta, nuestros sólidos que se fueron hacia la pared porque ellos experimentaron más esa fuerza centrífuga relativa. Esto ya lo conocemos, le llamamos centrifugación. Lo que es diferente aquí es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si cerramos? Como si recuerdan, pues el sobrenadante lo tomábamos por acá arriba y lo colectábamos, y ya lo alcanzábamos la separación buscada. ¿Qué pasa si cerramos el equipo? Que no pueda salir material por arriba. Y la pared lateral del tubo la hacemos un medio filtrante, es decir, hacemos perforaciones aquí. Obviamente aquí pues están muy exageradas, serían más pequeñas para que no pasen los sólidos y se forme la torta. Y lo que va a ocurrir entonces pues es que este sobrenadante va a poder atravesar la torta y salirse por la pared lateral, que ahora ya es un medio filtrante. ¿Sí? A esto le llamamos filtración centrífuga. Este giro, o el que esté girando, es la que va a generar la caída de presión necesaria para que ese líquido sobrenadante pueda pasar a través de la torta y terminar fuera de la centrífuga como el líquido filtrado o el filtrado. ¿Sí? Entonces ese proceso es el que se llama filtración centrífuga y es el que voy a revisar entonces en este video. Las dimensiones ya las utilizamos también. El eje Z apunta hacia arriba hasta el eje R. Del centro a donde empieza el líquido sobrenadante lo llamamos R1. Luego también había una distancia a donde está la torta que llamamos RT y la despreciamos para centrifugación. Aquí ya no la vamos a despreciar. Entonces RT es el radio donde inicia la torta. Y ahora sí la vamos a analizar porque ella es la que representa la resistencia a este nuevo proceso de filtración. Y finalmente el radio externo de la centrífuga pues lo llamamos R0, y teníamos una altura de la centrífuga que llamamos L. Esto ya lo definimos en el capítulo de centrifugación, lo voy a seguir considerando. Entonces el giro es el que provoca la caída de presión necesaria para alcanzar la filtración. Bueno, sigue siendo fluido a través de un medio poroso, es decir, este líquido que pasa a través de la torta y termina acá filtrado, pues sigue siendo el movimiento de un fluido a través del medio poroso. Está descrito por la ley de Darcy.
Entonces nada más que ahora nuestra ley de Darcy pues depende de la dirección R, porque hacia allá, hacia R está ocurriendo la filtración, o el movimiento del material es en la dirección R. Entonces lo que voy a hacer primero es calcular el flujo volumétrico, es decir, voy a tener el filtrado va a ser Q, y qué es lo que queremos saber al final, cuál es el flujo volumétrico de filtrado. Entonces Q, entonces vamos a calcular ese flujo volumétrico Q. Y para eso vamos a utilizar la ley de Darcy. Ley de Darcy. Pero lo vamos a hacer en forma diferencial. Antes de escribir la ley de Darcy, podemos calcular el flujo volumétrico pues a través de esta ecuación, que es flujo, pues es flujo, es velocidad, la misma velocidad de la ley de Darcy, por el área perpendicular al flujo, que sería 2pi radio por la altura, por L. ¿Sí? Entonces esta es la que llamamos velocidad lineal o superficial. ¿Sí? Esa es la velocidad pues con la que el material atraviesa la torta y sale del sistema. Aquí es claro que el flujo volumétrico entonces no es una constante. El flujo volumétrico depende entonces del radio. ¿Sí? Sin embargo, la velocidad también depende de ese radio, y ese flujo volumétrico sí va a terminar siendo constante. ¿Sí? Entonces voy a quitar eso, más bien lo voy a representar de la siguiente manera. Y quien está, bueno, aquí me estoy diciendo cosas confusas, voy a regresar otra vez. El flujo volumétrico lo calculamos con esta expresión, ¿sí? Que es nada más velocidad por área. Por allá al inicio pues definíamos que la velocidad superficial pues era Q entre área. Entonces, esta ecuación pues es esta misma que está aquí. ¿Sí? El flujo volumétrico es una constante, pero la velocidad no. La velocidad está cambiando. La velocidad a través de la torta no es constante, porque esta área está cambiando. ¿Sí? En este sistema radial, eso no pasaba cuando analizábamos el filtro, donde el área no cambiaba. Es decir, el análisis lo hicimos con materiales así, donde este era nuestro medio filtrante y la torta pues se depositaba por acá arriba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra torta. ¿Sí? Pero el área de flujo pues es la misma, no importa en dónde estés. El área que atraviesa el fluido pues siempre es constante. Aquí no, aquí el área, conforme te mueves hacia acá, pues cambia, porque el área superficial o el área que atraviesa ese fluido se está haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de dónde obtenemos esa información? Pues a través de la ley de Darcy. También vamos a usar esta ecuación. Es ahora sí la ley de Darcy. Me borro esto. Creo que ya lo puse acá. Es la ley de Darcy, pero en forma diferencial. ¿Sí? Antes de integrarse. La forma integrada fue con la que empezamos este capítulo de filtración. Entonces la voy a escribir. Es dP en dr es igual a menos viscosidad, resistencia específica de la torta, R0, y esta velocidad superficial. Las variables son exactamente las mismas que ya definimos. Esta es la viscosidad del fluido.
que se mueve a través de ese medio filtrante, perdón, del medio poroso. Le llamamos resistencia específica de la torta. El rosero era masa de sólidos secos, era una medida de concentración de cuántos sólidos tenemos en nuestra suspensión, pero por volumen de filtrado. Así lo usamos. Y la B, pues ya la definimos. P es presión, que hay un cambio de presión, pero ahora es en la posición R. ¿Sí? Nosotros obtuvimos la ecuación, pero con un cambio en X, por ejemplo. ¿Por qué aquí hay que meterla así diferencial? Porque la velocidad no es constante y eso va a hacer que la presión dependa de la posición R. En el caso otra vez del filtro donde el área es constante, la presión, el cambio de presión es esencialmente constante con la posición. Entonces lo que voy a hacer es resolver la velocidad de aquí y la voy a sustituir aquí. Entonces vamos a obtener esta ecuación, menos dp dr es igual a mu alfa rho 0, y de la otra ecuación obtenemos q entre el área. ¿Sí? Y aquí es donde podemos ya ver que efectivamente la presión va a depender de la posición R. Y lo que vamos a hacer pues es integrarla para obtener una expresión para la caída de presión, integrando, y la vamos a integrar entre los límites donde está la torta, que sería esta R0, es decir, la torta está contenida entre R0 y RT, es donde está la torta. Entonces vamos a integrar entre RT y R0 y vamos a obtener esta expresión, la caída de presión. Entonces igual a mu alfa rho 0 entre 2 pi L y un logaritmo por la dependencia de la velocidad, la dependencia de que establece pues la dependencia de la presión con el radio. Entonces esta expresión es la que obtenemos para, que es la ley de Darcy, pero en un sistema donde el área que atraviesa el fluido va cambiando, ¿sí? Por el sistema radial que tenemos aquí. Otra vez, como digo, el sistema lineal con el que empezamos este tema, pues el área no cambiaba, ¿sí? Entonces la expresión es un poco diferente. Bueno, entonces esta es expresión por un lado. Por otro lado podemos también calcular caídas de presión, pero utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes. Voy a tomar el componente R de las ecuaciones de Navier-Stokes. Que esto pues, es lo que aprenden en su curso de fenómenos de transporte, y voy a escribir esta expresión. Bien, aquí es donde ya aparece entonces la densidad del líquido. Esta es la velocidad angular, la que hablaba al principio, y R pues de la posición, P es la presión. Similar, es común o no es común, pero en algunas ocasiones en el examen yo les escribo el componente R de las ecuaciones de Navier-Stokes y les pido que eliminen términos para terminar en esta expresión. Entonces, ¿cómo se llegó a esta expresión? O a nada más tener estos dos términos. ¿Sí? Y obviamente les pido que haya una justificación de por qué están eliminando términos, por qué se están eliminando ahora los términos que tienen que ver con los términos viscosos y nos estamos quedando con los inerciales. Bueno, entonces esa es la expresión que describe cómo cambia la presión por el giro de la centrífuga.
¿sí? O que es lo que decía, el giro de la centrífuga genera la caída de presión. Y la vamos a integrar también para obtener expresión de caída de presión. La vamos a integrar entre R0 y R1 y vamos a obtener esta expresión. Delta P es densidad de líquido, velocidad entre 2, R0 al cuadrado, R1 al cuadrado. Entonces esta expresión obtenemos para utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Pero tenemos otra expresión para calcular la misma caída de presión, que es esta. Entonces lo que voy a hacer es combinar esas dos ecuaciones a través del dP. Y voy a resolver para igualando expresiones para delta P, y voy a resolver para el flujo volumétrico. Para Q, esto lo voy a escribir acá. Q va a ser igual a esto: pi, velocidad al cuadrado, densidad de líquido, altura de nuestro filtro centrífugo, lo que se opone a la filtración, mi alfa ρ0, y esta expresión de los radios. ¿Sí? Entonces obtenemos esta expresión que nos establece a qué velocidad filtramos el material y de qué depende. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué establece esta ecuación? Como ven, aquí está Q y hay una dependencia de el radio de la torta. Voy a regresar al original. Así como está aquí el esquema, el radio de la torta está en este valor. Este sería RT en algún tiempo. Obviamente RT al principio, cuando no había torta, RT estaba hasta acá. De hecho, RT era igual a R0. ¿Sí? Pero pasa tiempo, de aquí para acá se incrementa el tiempo y ese radio está disminuyendo porque se está formando torta, y si se forma más torta, pues ese radio va a disminuir todavía más. ¿Sí? Entonces ese radio disminuyendo representa la torta creciendo en espesor. ¿Sí? Entonces es claro que esa RT cambia con el tiempo, no es una constante. ¿Sí? Entonces de esta expresión podemos escribir lo siguiente: RT cambia con el tiempo. En tiempo igual a 0, RT es igual a R0, que sería el radio de la centrífuga. Y conforme se incrementa el tiempo, RT disminuye. En tiempo igual a 0, RT es igual a 0 y RT disminuye al incrementarse el tiempo. ¿Sí? Si RT está cambiando con el tiempo, si esta cosa es función del tiempo, y en esta expresión, como está aquí Q, pues eso hace que Q también dependa del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, Q, el flujo, pues también es una función del tiempo. Esa dependencia no está representada aquí en la ecuación. Aquí en la ecuación está nada más: dime qué radio de torta tienes y yo te digo cuál es el flujo que estás filtrando. Pero aquí lo que quisieras es más bien, pues conforme pasa el tiempo, dime cuál flujo tengo. ¿Sí? Ya sé que va a disminuir, pero quiero ir sabiendo cuál es el flujo conforme pase el tiempo. Entonces esta expresión, pues así como tal, pues no nos sirve de mucho. Sí es una relación entre RT y Q, pero lo que quisiéramos mejor sería pues Q que nos diga en función del tiempo, no de RT. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ya para la última parte de este video es
es obtener la relación de obtener esta funcionalidad. Entonces voy a poner como pregunta cómo cambia RT con el tiempo, para que esa expresión, pues combinándola con la expresión aquí en rojo, pues nos permita calcular Q en función del tiempo. Para hacer eso vamos a empezar con cómo definimos el flujo volumétrico. Si estamos haciendo mediciones de volumen y tiempo, el flujo volumétrico está definido por, si hacemos mediciones, pues Q es el cambio de un volumen con respecto al tiempo. Esto ya lo hemos usado antes. De esta expresión es donde vamos a obtener lo que perseguimos, pero hay que hacer algunos pasos adicionales. Voy a definir una nueva medición de sólidos en nuestra suspensión y le voy a llamar RT, ROT, definiendo ROT. ROT está definida como masa de sólidos secos en tu suspensión, pero el volumen ya no es el volumen de filtrado porque sería Rho0, es el volumen que ocupa en la torta. ¿Sí? Entonces aquí voy a tratar de representar lo que estoy diciendo en el sistema anterior, en el filtro donde el área no cambia. Y ahí definimos, este es nuestro medio filtrante, y establecimos cómo podíamos medir Rho0. Podíamos hacer el experimento, agregar cierto volumen de suspensión, colectar el filtrado, es decir, pues se filtraron 10 mililitros y se formó una torta acá encima, cierto, se formó un volumen de torta por esa filtración de esos 10 mililitros. Y lo que comenté es que el equipo se puede desarmar para secar el medio filtrante con la torta y por diferencia de pesos calcular Rho0, que sería entonces la masa de sólidos secos entre el volumen filtrado, que serían esos 10 mililitros que se filtraron. La masa de sólidos secos que utilizamos aquí pues es la misma que aparece acá. ¿Sí? Entonces esa medición se hace igual. Lo que es diferente es el volumen. Ahora lo que no son estos 10 mililitros, que si no sería Rho0, es este volumen de torta que está sobre el medio filtrante. ¿Sí? Entonces habrá que hacer esa medición con la altura y el área. ¿Sí? Y ese volumen es el que es el denominador de ROT. Entonces ahora es cuántos sólidos secos se filtran y se depositan pues sobre el medio, y qué volumen ocupan. ¿Sí? Y eso es ROT, o esa relación es ROT. Entonces voy a introducir esa definición, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un balance de sólidos secos para nuestro sistema, balance de sólidos secos en la torta que se forma. ¿Sí? Y pues para eso voy a utilizar estas dos expresiones de este mismo ejemplo. Y entonces lo único que voy a recuperar es la masa de sólidos secos. Entonces tengo dos opciones para hacerlo. Rho0, que está definido aquí, si lo multiplicamos por B, B es el volumen filtrado, que no sé si definí aquí, más que no, este es el volumen filtrado, ¿sí? Que es el mismo que está pues, aquí abajo. Entonces Rho0 por B pues te dice cuánta masa de sólidos secos
forman la torta, pero en función del volumen filtrado. Con esta nueva definición de ROTE, pues también podemos tener ROTE, pero ahora multiplicarla por un volumen de torta, y también son la misma cantidad de sólidos. ¿Sí? Pero pues están referidos a volúmenes diferentes. Entonces nuestro balance, como pues, es la misma cantidad o representa lo mismo, la masa de sólidos secos, ρ0 por B debe ser igual a ROT por BT. Ese sería el balance de sólidos. En nuestro sistema, el volumen de torta pues es un volumen anular, ¿sí? Donde están involucrados pues, los radios el 0 y T, radio T. Entonces es el volumen de esta torta, que como digo pues es una torta anular en nuestro sistema. Entonces el volumen pues lo calculamos utilizando esta expresión. Esta no lo va a cambiar, ρ0 por B sería ρT. El volumen de la torta pues es el disco, el ánulo que se forma, que sería pi por r0 al cuadrado menos rt al cuadrado por la altura. Todo esto es este BT, volumen de la torta. Y lo que vamos a hacer es tomar un diferencial. Vamos a diferenciar esta expresión y vamos a obtener esta otra, dB es igual a menos 2 ρT pi por L entre ρ0 RT diferencial de RT. Cuando estoy dando clases es común que no podamos hacer esta diferencial, entonces como ejercicio queda que obtengan esta expresión como de aquí paso hacia acá. ¿Sí? Bueno, y vamos a regresar a la ecuación original del flujo volumétrico, a esta. Voy a tomar esta ecuación, voy a tomar también la ecuación en rojo. Entonces lo voy a poner aquí ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 y las voy a combinar. Y voy a hacer una integración también combinando ecuaciones 1, 2 y 3 y voy a integrar de una vez. Y las vamos a integrar pues en el límite que habíamos establecido aquí de este que está aquí, en tiempo igual a 0, el radio de la torta es igual a R0 y ese va a ser mi límite, mi condición inicial para la integración, para la ecuación que se va a obtener para integrar. Y el resto, entonces déjenme escribir esto, integrando con tiempo igual a 0, RT es igual a R0 y vamos a obtener esta expresión. Tiempo es igual a mu alfa RT al cuadrado 2 rho L velocidad al cuadrado R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado y luego toda esta expresión entre paréntesis cuadrados R0 entre RT al cuadrado menos 1 menos 2 por el logaritmo natural de R0 entre RT. Entonces obtenemos esa expresión. Esta expresión es entonces una ecuación no lineal, como pueden ver, pero pues es la relación que buscábamos. Esta expresión de aquí pues es RT en función del tiempo, ¿sí? Nada más que es altamente no lineal, pero de ahí podemos a cierto tiempo podemos obtener qué radio tenemos, ¿sí? Y ya con ese radio o con ese tiempo obtenemos ese radio de la torta y podemos entonces regresar a sustituir esa información aquí
y entonces calcular Q. Entonces estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y esta última, que la vamos a llamar 4, entonces se pueden combinar y variar el tiempo y obtener el flujo volumétrico que va disminuyendo como ya establecimos. ¿Sí? Entonces ahí está el último tema de la unidad esta de filtración. Y creo que es todo.